Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Hoy es lunes 16 de febrero del 2026 y bueno, quería comenzar un curso básico de electrónica. Vamos a bajar un poco la música. Un curso básico de electrónica para poder acceder a los cursos de diagnóstico y reparación de placas de línea blanca. Pero bueno, algunos pueden ser que tengan conocimiento en electrónica, otros no. Así que bueno, este curso básico de electrónica sirve para muchas cosas, para muchos cursos avanzados en otra rama de la electrónica también. Bien, vamos a comenzar primero con el resistor o la resistencia, ¿sí? Si vemos en la imagen a la izquierda, podemos ver la estructura física de una resistencia, una resistencia convencional con su código de colores. Los códigos de colores indican el valor de la resistencia y su tolerancia. Es una banda de color, son bandas de colores. En la cual la banda que está separada indica la tolerancia. La tolerancia quiere decir que, por ejemplo, si en este caso es una resistencia de 1000 ohm, no es una resistencia de 1000 ohm, sino una de 12 ohm. Es una resistencia de 12 ohm y tiene una banda dorada, una banda de tolerancia dorada. El dorado es el 5%, si fuese plateado sería un 10%, y si fuese de color marrón el 1%, y si es rojo el 2%. Bueno, en este caso es al 5%, eso quiere decir que puede ser un 5% más o un 5% menos del valor, o sea, puede ser 12 y pico para arriba, 12 ohm para arriba, un poquito más o un poquito menos, un 5% de tolerancia. Bien, y abajo podemos ver estos dibujitos que están en negro, los símbolos de la resistencia. Ahí el sistema que está a la izquierda es como se dibujaba antiguamente, y bueno, ahora es como se dibujan ahora, el simbolito de abajo, ¿sí? Y bueno, y la imagen de la derecha es como una alegoría o algo, ¿no? Porque el valor de la resistencia se mide en ohms. Así que bueno, es como un pequeño chiste como para poder causar un poco de gracia. ¿Sí? Bueno, la resistencia, hay muchos tipos de resistencia. Vamos a ir viendo algunas imágenes, por ejemplo. Vamos a abrir esta. Tenemos varios tipos de resistencia. Tenemos resistencias variables como potenciómetros, como preset, una LDR, una resistencia que varía depende de la incidencia de la luz. Después tenemos NTC y PTC, son resistencias que varían por temperatura a nivel positivo o a nivel negativo, o por consumo. Después tenemos resistencias de cerámicas, resistencias SMD, ahora las vamos a mostrar, son muy pequeñas, y resistencia de precisión, que es la que se usa mucho en instrumentación o placas de electrónicas muy complejas que necesitan más precisión. Bueno, ahí arriba, si vemos en el dibujito, okay, el primero es un potenciómetro, el segundo es un pot, un preset son preajustes, para hacer un preajuste y no tocarlo más. Y el que le sigue es una resistencia de SMD, ese cuadradito negro, ¿sí? Y después tenemos un termistor, ese es una resistencia que varía con la temperatura, ¿sí? Prácticamente los sensores de temperaturas que tienen las placas electrónicas de línea blanca usan termistores. Después tenemos varistores, ahí se usan también varistores para proteger las placas
ya sea cuando se conecta a los 220 o por exceso de tensión en línea de energía. Bien. Mayormente toda la resistencia vienen escrita su valor, salvo las que vienen con código de colores, y algunas vienen con códigos, entonces necesitamos una tabla de código para poderlas identificar su valor. Pero bueno, eso paciencia, porque yo puedo de una forma enseñarles cómo leer la resistencia, ya sea por código de colores o por códigos, y de una manera muy sencilla. No tienen que, en mi caso no existían solamente resistencia con código de colores y había que memorizarlas, y bueno, o si no, estar con una tabla de papel hasta que uno las podía llegar a memorizar después de muchos años, ¿no? Bueno, seguimos con el tema de las resistencias. Todavía no dije cómo funcionaba ni nada por el estilo. Bueno, acá tenemos una serie de resistencias también. Tenemos la de resistencia de metal film, resistencias de carbón y resistencias de alambre. Tenemos resistencias de cerámicas, tienen una estructura de cerámica que son para son resistencias de alambre, pero están recubiertas de cerámica, y en las otras las resistencias están por afuera del cuerpo de cerámica. Es para soportar las temperaturas, ya que una resistencia es de levantar temperatura. Porque según del lado de la física clásica, la resistencia se opone al paso de la corriente, es una oposición, o sea, los electrones se oponen, tienen dificultad en pasar, y entonces eso hace que la temperatura, la resistencia levante temperatura. Gran parte de esa energía se pierde en energía calórica, cuando pasa a través de la resistencia. Bueno, eso es explicado desde la física clásica. Una resistencia se opone al paso de la corriente eléctrica. Así de sencillo se explica en física clásica. ¿Qué es una resistencia? Bueno, es una oposición al paso de la corriente eléctrica. Punto. Ahí. Bien. Fíjense que ahí también tenemos resistencias de colores. Tenemos una que tiene un cuerpo color celeste, y hay otras que son cuerpos de color amarillo, y después están las SMD, las chiquititas, y la de cerámica, esa que es rectangular color blanca, y allá tenemos una de carbón también. Son para distintos tipos de uso esa resistencia, donde tiene que pasar consumo. En resistencias de bajo valor, que tiene que pasar consumo o mucha tensión, se usan resistencia de metal film o resistencia de cerámica. Bien, vamos a ver que tengo otra imagen por acá de resistencia. No sé si tengo acá. Vamos a sacar esta. Bien, estas son, bueno, ese es el símbolo de una resistencia, símbolo convencional como se hacía antiguamente. Son resistencias en serie, ¿sí? Ahí tenemos el cálculo de las resistencias. Es muy simple, se suman, R1 más R2 más R3, o sea, R1 más R2 más todas las resistencias que puedan haber en serie. Se suman esos valores y nos da un valor total, que es el valor total de la resistencia. Podemos tener dos resistencias en serie de 100 ohm, y bueno, el resultado total va a ser de 200 ohm. Si tenemos dos resistencias de 12 ohm en serie, vamos a tener 24 ohm, una resistencia total. Todos valores de resistencia en serie se suman, y ese es el valor total de la resistencia. Así es muy sencillo, el cálculo es muy sencillo, ni necesitan calculadora.
mentalmente es como sumar 1 más 1 es igual a 2 o 2 más 2 es igual a 4. Bien. Sigamos. Ahora vemos que la resistencia de paralelo es totalmente diferente, ¿sí? No se restan, no se suman y no se restan. Se hace un cálculo. Es un poquito más complejo nada más el cálculo. Pero bueno, las resistencias en paralelo, el resultado tiene que dar siempre menor que la menor. Por ejemplo, si yo tengo dos resistencias, una de 27 ohm en paralelo con una de 12 ohm, el resultado tiene que ser menor que la menor. O sea, ¿cuál es la menor? 12 ohm. Bueno, tiene que dar menor que 12 ohm. Se puede hacer un cálculo, o se pueden poner dos resistencias en paralelo, se puede medir, o si no, se puede utilizar una aplicación. Después yo voy a explicar qué aplicaciones se pueden utilizar para obtener resultados en resistencias en series y resistencia en paralelo. Estamos en un momento donde todo está acelerado, o sea que si nosotros tenemos que memorizar todo esto, de hacer cálculos con papel y lápiz, no lo vamos a solucionar de un día para el otro, va a llevar su tiempo. Y bueno, si estamos trabajando con este tema, nos exige velocidad, lamentablemente, es así. Entonces, bueno, mejor es utilizar las aplicaciones que hay para teléfonos celulares, o si no, utilizar sitios web donde se pueden hacer cálculos con resistencias en serie y resistencias en paralelo. ¿Sí? Esto es lo que estoy hablando sobre resistencias por ahora, es algo, es el video número 1, pero después vamos a sacar un video un poco más profundo sobre las resistencias, ¿sí? Lo mismo va a ser con los capacitores, pero ahora estamos hablando de la resistencia. Bueno, ahora vamos a ver esta que tenemos acá. Acá. Bueno, hay una aplicación que dice resistor calculador, calculadoras para resistencias, donde podemos tener el valor, y fíjense que las resistencias SMD tienen un código. Bueno, pero hay aplicaciones, muchas aplicaciones para celulares. Después haré otro video donde vamos a explicar sobre ese tema. Nos vamos a centrar en los valores de la resistencia, cómo identificar su valor y todo eso, ya que también algunas resistencias tienen letras, no solamente tienen números, algunas tienen letras, algunas resistencias. Pasa lo mismo con los capacitores. Entonces ahí vamos a ver cómo identificar una resistencia de 1 ohm, cómo identificar resistencia menos de 1 ohm, o sea, estamos hablando de 0,5, 0,3, 0,22 ohm, 0,33, menos de 1 ohm. Entonces vamos a identificar cómo identificar ese tipo de resistencia. Así que vamos a hacer otro video con respecto a ese tema. Bien, vamos a ponerlo un poco cuántico. Vamos a ver acá. Vamos a ponerlo un poco cuántico. Bien. Dice, la resistencia al estilo, ya saben, no lo puedo pronunciar porque si no YouTube me tira el video abajo. Entonces acá dice, ¿por qué? Vamos a hablar un poco el tema de la resistencia, pero a base de la otra ciencia, no la ciencia de la física clásica, sino un poco más cuántico. Dice, ¿por qué la resistencia no deja pasar intacto al campo eléctrico? Porque acá estamos hablando que es un campo eléctrico, y el campo eléctrico no va por dentro del cable o dentro del conductor, va por fuera. Acuérdense que el campo eléctrico, si vieron videos anteriores, que yo tengo unos videos en YouTube, el campo eléctrico es el encargado de transportar la energía y no va por el cable, porque los electrones no se mueven. Si vamos al caso, un electrón se mueve décima de milímetros por segundo, o muy
prácticamente una planta crece más rápido que un electrón moviéndose. Bueno, dice, acá dice, ¿por qué la resistencia no deja pasar intacto campo eléctrico? El campo entrega parte de su energía al material. Claro, no se pierde, se transforma en calor. Es lo que yo le decía. Entonces, la energía no se pierde, prácticamente lo que se hace se transforma en calor. Una parte de la energía va a pasar, pero otra parte de la energía lo va a transformar en calor. Todo depende del valor de su resistencia. ¿Es de levantar temperatura la resistencia? Sí. No quiere decir que en alguna resistencia la vamos a tocar y nos vamos a quemar. No. Hay resistencias que sí y resistencias que no se siente el calor, pero está disipando el calor. Bien. ¿Qué es una resistencia en realidad? Bueno, es un material lleno de átomos, vamos al caso, con electrones ligados, con imperfecciones y con vibraciones internas. Eso quiere decir que hay muchos electrones libres, muchos electrones en suborbitales, no en una órbita, en orbitales, dentro de la resistencia, que es un medio donde el campo choca, ¿sí? Justamente por eso mismo la resistencia levanta temperatura, o un conductor puede levantar temperatura. Bien. ¿Qué hace el campo eléctrico al entrar en una resistencia? Bueno, el campo intenta hacer lo mismo de siempre, empujar carga. Eso es lo que hace intentar el campo. Pero en la resistencia los electrones chocan con átomos. Eso transfiere energía y hace vibrar la red cristalina. Eso es convertirlo en calor. Los electrones chocan con átomos, transfieren energía y hacen vibrar la red cristalina. Eso es calor. Bueno. Bien. Bueno. Acuérdense que el campo eléctrico y la energía van por afuera de la resistencia. Lo que está haciendo eso, lo que hacen es la vibración de los electrones, hacen que se transforme en calor. Eso se transforma en calor, porque están constantemente chocando con átomos. Bueno, acá el campo eléctrico pierde energía porque hace trabajo sobre la materia. Bueno, entonces ahí al tener ese problema, bueno, gran parte de la energía se pierde en calor. Otra parte de la energía pasa. Así que la energía está en el campo. ¿En qué campo? En campo eléctrico. Y se pasa a movimiento microscópico, por ejemplo, pasa a un movimiento que no lo vemos y termina como calor. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Bueno, fácil, con una cámara térmica podemos observar eso. Inclusive hay videos, pueden buscar videos por YouTube, observando resistencias con cámaras térmicas. Bueno, vamos a una analogía. Dice, imaginemos un viento. Vamos a imaginar que el aire es en aire libre. En el aire libre, el viento, en un campo abierto, fluye sin problema, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando entra en un bosque? En un bosque, cuando tiene que entrar el viento por un bosque, bueno, choca con los árboles. Y del otro lado del bosque va a haber viento, pero no con la misma intensidad que la que entra. Bien. O sea, el viento sigue existiendo, pero sale más débil. O sea, gran parte de la energía del viento la dejó en los árboles, moviéndose. Entonces la resistencia lo podemos comparar como si fuese el bosque y el viento como si fuese el campo eléctrico. Cuando hablo de campo, campo eléctrico. Y los electrones que Pito tocan. Bueno, los electrones que Pito tocan, bueno, los electrones no transportan la energía, solo reciben un empujón del campo y la pasan a los átomos, ¿sí?
O sea, quiere decir que los electrones no se mueven, pero cuando hay un campo eléctrico transportando energía, es, es como si los electrones sienten un empujoncito, ¿eh? Como que algo los va empujando, y eso hace que choquen con los átomos. Es como si fuese un montón de gente, hay una fila, hay un montón de un lugar, por ejemplo, todo esperando el tren, está esperando que toda la gente llegue el tren para abordarlo, y bueno, llega el tren y se abre la puerta. Mientras ahí los electrones, la gente son los electrones, no se mueven, tan quietitos ahí todo. Llega el tren y bueno, entonces ¿cuál es el tema? El tema es que ahora viene un campo eléctrico cargado de energía, con su energía montada en el campo eléctrico, y esa gente empiezan a moverse, pero porque ese campo eléctrico los empuja, los orienta, le da una orientación y los empuja. Y bueno, lógicamente se van moviendo despacito porque tanta cantidad de gente, si no se caen. Entonces empiezan a chocar entre átomos, en este caso, la gente. Y eso hace que, bueno, empiece a tener pérdidas en calor. Bueno, son mensajeros torpes. Ahora, ¿por qué baja la tensión después de la resistencia? Bueno, tensión es igual a energía por carga. El campo entrega energía, queda menos energía disponible, menor campo es igual a menor tensión. O sea, si yo tengo una resistencia de un valor, X valor, y le meto una carga eléctrica, un campo eléctrico, o le meto energía, del otro lado, si no tengo una carga, voy a tener la misma tensión que tengo de entrada, voy a tener la misma tensión que tengo de salida, porque no hay carga. Entonces, si yo le meto una carga, ahí sí, la tensión va a bajar, la energía va a bajar, por el tema que ya hemos hablado, ¿no? Que gran parte se pierde en temperatura, en calor, otra parte no, y eso es porque los electrones empiezan a querer moverse ese poquitito, y bueno, empiezan a chocar entre átomos. Bueno, ahora, si miramos desde el vector de Poynting, eso yo no lo hice un video, iba a hacer un video sobre el vector de Poynting, y bueno, así que vamos a hacerlo en cuanto podamos. Dice, la energía entra a la resistencia desde el espacio alrededor, ¿sí? La energía entra, pero entra por afuera porque es un campo eléctrico. Viene montada la energía sobre un campo eléctrico. Dice, el vector de Poynting apunta hacia dentro del cuerpo, ¿sí? Dentro de la energía se disipa, se convierte en calor. Bien. Por eso la resistencia se calienta desde todo su volumen, no desde los terminales. Es verdad, la resistencia no calienta entre los terminales, sino calienta en todo su volumen. Lo mismo pasa con los semiconductores, pero bueno, en este caso estamos hablando de resistencia. Bien, ahora vamos por una frase de Feynman. Dice, el transistor no crea energía, dice, decide cuánta energía el campo del colector puede fluir. Bueno, ¿cómo es? Se me coló esto, porque me parece que se me coló. A ver qué tenemos acá. Bueno, acá, conexión, o sea, vamos a ver sobre todo lo que hablamos. Bueno, el campo eléctrico manda, la geometría decide, el campo eléctrico es el que manda, ¿sí? Bien, ¿qué dice? Le dice a los electrones, ustedes apunten todo hacia allá, todo hacia adelante, todos ordenaditos como soldados, todo apuntando hacia adelante. La geometría, que la geometría es la parte física, es la que decide.
la energía vive en el espacio, ¿eh? La energía vive en el espacio fuera del componente, no dentro del componente. Está montada sobre el campo eléctrico y los electrones lo único que tienen que hacer es obedecer, nada más, ¿eh? Bien. Bueno, con esto ya se entendió la ley de Ohm. ¿Por qué existen pérdidas? O sea, pérdida de tensión. ¿Por qué se calientan los componentes? ¿Y por qué la electrónica es física del espacio? O sea, la electrónica es física del espacio porque todo ocurre fuera del circuito. No ocurre nada. Todo lo que es la parte electrónica, los componentes y todo eso, eso es geometría. Eso es una geometría para el campo eléctrico, ¿eh? ¿Sí? Esa es una geometría para el campo eléctrico. Nada más. Son distintas vías, es como si fuese un laberinto. La geometría es como si fuese un laberinto para el campo eléctrico, en lo cual por algunos sectores van a circular más o menos energía, porque se van a ir disipando en calor, y por otro lado decide si tiene que pasar la energía o no tiene que pasar, o en qué momento tiene que pasar o no. Así que todo lo que es la parte física, que es los componentes, es la geometría. Después ocurre todo fuera, o sea, en la parte invisible que uno no ve. Ahí, en la parte, yo podría decir, en la parte fantasmal, ¿eh? En la parte de fantasmal, ahí donde ocurre todo. Bien. Bueno, creo que no tengo más nada en el PDF. Era eso solo. Bueno, esto se me había se me coló esto. No sé por qué lo había puesto acá. Pero bueno, no importa. El transistor no crea energía, decide cuánta energía del campo del colector puede fluir. O sea, en este caso la resistencia, claro, la resistencia decide cuánta energía del campo tiene que pasar, ¿sí? Porque la resistencia es, ya dijimos que acá dice que es una geometría que decide. Bueno, esto es como trabaja una resistencia al estilo tata. Bueno, bien, en el caso que necesiten este PDF, se los puedo mandar. Bien, después vamos a sacar una segunda parte de este video sobre la resistencia, en lo cual vamos a medir cómo se mide una resistencia, qué instrumento utilizar para medir resistencia, y qué aplicaciones utilizar para hacer cálculos de resistencias en paralelo y en serie. Y vamos a probar a ver qué pasa si ponemos una resistencia en serie o una resistencia en paralelo. Todavía no vamos a medir tensión sobre una resistencia, porque necesito hablar sobre la corriente continua y la corriente alterna, que también es muy interesante ese tema. Bien, bueno, un abrazo a todos, gracias por estar y espero que les haya sido de interés. ¿Cuánto va de? Bueno, media hora. Vamos a ir sacando esto y vamos a ir poniendo un poquito de música. Bueno, muchachos, chicos, será hasta el próximo video. Gracias por estar, gracias por todos y nos vemos. Bye bye.